enamoramos más de Él. Así que vamos a irnos a la Biblia. Vamos a leer, vamos a hacerlo en la carta a los Efesios. Estamos estudiando los resultados del bautismo del Espíritu Santo en las personas. Vamos a irnos al capítulo número 4 de la carta de Pablo a los Efesios y vamos a leer del versículo número 26. Dice a partir del verso 26: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga con qué compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a orar. Padre, se acomode en cada corazón. Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. En esta ocasión vamos a hablar de qué manera es sostenible el respaldo del Espíritu Santo. Lo que hemos estado hablando, en estos jueves ha venido siendo el asunto del bautismo, la investidura del Espíritu Santo sobre el creyente. Yo pienso que en todo eso pues estamos bastante familiarizados. Partimos que somos una iglesia pentecostal, y cuando se habla de una iglesia pentecostal, pues se entiende que somos de ese nacimiento que sucedió allá en el libro de los Hechos, capítulo número 2 en adelante, donde vino la intervención del Espíritu Santo y luego todos hablaron lenguas o nuevas lenguas, y a partir de ahí estamos viendo que todo cambia. Ya lo hemos venido enseñando. En primer lugar, veíamos cómo Pedro, luego de unos días atrás, un hombre que ha negado al Señor, ahora se pone de pie en el capítulo número 2 y verso 14 y empieza a predicar la palabra. Esas acciones hemos estado hablando de que ya es o era más bien el resultado de esa investidura. Luego vemos por otro lado la intrepidez también de los apóstoles. Por ejemplo, cuando le llaman, los meten a la cárcel y lo llaman los sumos sacerdotes y le dicen no tienen que hablar más de ese nombre. Y ellos lo que dijeron es: no podemos dejar de hablar, porque es mejor y es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Nadie que carezca del Espíritu Santo o del bautismo del Espíritu Santo puede hablar así. Tiene que venir. Hablamos de cómo
al haber en otra ocasión, en el capítulo 5, verso 19, también del libro de los Hechos, cuando los apresan por predicar la palabra. Y cuando el ángel llega y los libera, luego el ángel les da la orden: vayan y preséntense allá al templo para seguir predicando la palabra. Y en la mañanita, antes de ir a desayunar, se fueron al templo y predicaron la palabra. Y todos los enemigos de la predicación del evangelio, o los enemigos del evangelio, los sacerdotes y toda esa gama de religiosos, llegaron a la conclusión de decir: ¿qué hacemos? Estos hombres son realmente irresistibles, no los podemos resistir. Y aparte que no solo tenían esas convicciones, sino que ellos decían que no podemos entender porque estos hombres son del vulgo y hablan con denuedo. ¿Cómo puede ser que los pescadores, los hombres comunes, cuando se habla del vulgo, está diciendo personas normales dentro de la sociedad judía? Porque lo que no eran normales eran los catedráticos, los sacerdotes, los del Sanedrín. Todas esas personas eran las personas ilustradas, pero estos hombres eran hombres comunes. Pero dicen ellos que quedan impactados cuando les oyen hablar. Hombres del vulgo tienen denuedo para hablar. Es interesante el escuchar a ellos mismos, a los enemigos. En el capítulo 4, verso 13 dice eso del libro de los Hechos. Hablábamos que, por otro lado, veíamos el caso de Esteban, que Esteban también lo mencionábamos, que en el capítulo número 6 del libro de los Hechos, versículo 2, 3 al 4 en adelante, los apóstoles mandaron que se escogieran 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, para que pudieran desempeñar lo que era el área de servir en el templo, es decir, las necesidades administrativas, diríamos. Esa era la condición. Pero allá vemos a un Esteban, cuando en el capítulo 7, verso número 56 del libro de los Hechos, lo vemos ahí, hermanos, cuando lo están lapidando. Dicen que veían como que era un ángel aquel hombre, y las palabras que decía: veo a Cristo, veo a Dios y a Cristo sentado a su diestra. Se impregnado tanto el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en ellos, que ni la muerte sentían esos hombres, hermano. Todo eso. Y decíamos el jueves pasado que, por otro lado, eran hombres, y refiriéndonos a Esteban, y pudiéramos hablar de otros, que no ostentaban o no cabía en ellos la venganza. Porque, por ejemplo, en el caso de Esteban, dice la palabra que él, cuando está muriendo, le dice en su oración a Dios: Padre, perdónalos, porque estos no saben lo que hacen. Es decir, que ese era el resultado de esa investidura que estos diáconos del Señor habían experimentado en su momento. No hay venganza, no hay, hermanos, temor. Lo que hay es valor, lo que hay es fidelidad, lo que hay es gozo en medio de la prueba. Como decíamos el caso de Pablo, cuando está preso, en lugar de chillar, lo que hace es cantarle al Señor, él con Silas. Pero uno se pregunta, le estoy dando este recorrido para que
tengamos por lo menos alguna base para entrar a lo que vamos a enseñar ahora. Por ejemplo, uno se puede preguntar, bueno, ¿y estos hombres eran mandados a hacer? ¿Eran robocotes? ¿Eran los hombres nucleares? ¿Eran personas comunes, iguales a todos nosotros? Lo que cambiaba era esa intervención que había venido sobre ellos. Y eso es lo que los hacía diferentes, los hacía fuertes, los hacía intrépidos, los hacía leales, los hacía fieles en medio de la muerte. En esto nos podemos detener toda la noche hablando de todas estas experiencias de intrepidez, de fidelidad, de entrega de cada uno de estos hombres que habían recibido el poder del Espíritu Santo. Y es importante que veamos ese panorama, y eso se puede ver en el capítulo número 1 o en los finales de los evangelios, que Pedro, por mencionar a uno de tantos, Pedro no era el que ahora en el libro de los Hechos es. Pedro era un hombre tenía su carácter, tenía sus cosas, pero jamás tenía las convicciones que luego adquiere al ser investidos por el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver. Parecería, fíjese bien, que estos resultados, es decir, todo esto que estoy diciendo, parecería que estos resultados que se daban en estas personas por haber sido investidos del Espíritu Santo, en este caso, esto sería, o el Espíritu Santo sería el Espíritu Santo que estaría vitaliciamente en ellos. Es decir, que estaría permanentemente haciendo estas obras, llevándolos a estas convicciones. Porque, y esto se lo digo en la idea de que a veces uno piensa que ya recibió el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo está como obligado a seguir dándome ese respaldo durante yo viva. Como que esa es la idea. Y claro que como siempre somos bastantes como seres humanos, bastantes así superficiales para ver las cosas. Parecería que en el caso de los apóstoles o de estos hombres que estoy mencionando, la permanencia y el respaldo del Espíritu Santo sería por toda la vida sobre ellos. Pero eso puede ser posible, claro que sí, porque el Espíritu Santo, la razón por la cual viene sobre la iglesia y sobre los que componemos la iglesia, es para que nosotros podamos avanzar y que se pueda mostrar la gloria de Dios a través de milagros, a través de convicciones. Es decir, el Espíritu va acompañando al creyente. La idea de Dios es que acompañe al creyente hasta el final, como fue el caso con Esteban, como fue el caso con Pedro. La Biblia no dice de la muerte de Pedro, pero las tradiciones dicen que murió Pedro crucificado. Se cumplió la palabra que le había dicho estando con el Señor. Le dijo: cuando eras joven ibas donde querías, pero cuando seas viejo te ceñirá otro y te llevará a donde él quiere. En esa frase el Señor le dijo de que iba a morir Pedro. Y Pedro murió con, hermanos, con convicción.
Como decía, en la Biblia no vamos a encontrar cuándo fue que murió Pedro y a dónde fue, donde quedó la tumba de Pedro, y que aparezca acá que fue el primer papa. No, en la Biblia no dice nada de eso, ¿verdad? La tradición se habla de que cuando lo capturaron a él, las mismas fuerzas romanas le dijeron, los enemigos del evangelio, lo llevaron a la cruz. Y lo que se dice en la tradición es que él dijo: yo no quiero morir como murió mi maestro. Yo quiero morir diferente. No quiero ser como similar a la manera como a él le crucificaron. Dice que dicen que él pidió uno de esos deseos para no igualarse a Cristo, que lo crucificaran cabeza abajo. Y según la tradición dice que así lo crucificaron, dándole ese último deseo a Pedro. ¿De dónde sacan esas energías? ¿De dónde sacan esa fidelidad? ¿De dónde sacan? Es decir, para eso da Dios al Espíritu Santo, para que lo acompañe a uno hasta el final. Pero claro que eso tiene condiciones. Y eso es lo que estamos tratando de enseñar. Y las condiciones es, hermanos, que para que eso sea así, es decir, que sea vitalicio, que esté con nosotros todo el tiempo el Espíritu Santo y el poder de Él sobre nosotros, debemos, hermanos, siempre crear las condiciones espirituales. ¿En qué sentido vamos a crear las condiciones espirituales? Las condiciones espirituales tienen que ser las que acompañen al creyente, que sería, como por decir algo, una vida en el Espíritu, una vida, hermanos, que es la que desempeñaron los apóstoles. ¿Por qué es que ellos terminan siendo, diríamos, no héroes en el término humano como se le pudiera llamar, sino mártires de Cristo? Porque es que ellos, era un honor, era para ellos una honra morir como mártires, es decir, morir por la causa de Cristo. ¿Por qué ellos? Porque, hermanos, los apóstoles, durante su trayectoria, pongamos, ¿cuánto sería la trayectoria de cada uno de ellos? Por lo menos se dice, no se dice de algunos, pero se deduce que en el caso de el apóstol Juan se cree que era el bichito que había llamado el Señor, el jovencito en medio de los otros apóstoles. Se cree que por eso es que era como más, tenía el mejor cuidado del Señor. Usted lee por ahí que él se recostaba en el pecho del Señor. En este caso, hay por lo menos una de esas razones, que era el más jovencito. Pero por otro lado, de acuerdo a la Biblia, ya eso es bíblico, Juan venía siendo primo hermano del Señor Jesús, porque era hijo de Cleofás. Cleofás era su mamá y era hermana de María, la madre del Señor Jesús. Es decir, habían afinidad también. Pero no me quiero detener en eso, sino en el sentido, hermanos, de que fue el que murió de último de todos. Se cree que murió allá por el año 100. Por el año 100. En este caso, tampoco se oye decir, en este caso, que fue el que más larga vida tuvo. Los demás fue corta la vida. Pongamos, en el caso de Pablo, supongamos que era casi contemporáneo del Señor Jesús, por mencionar a Pablo. Pero Pablo murió por ahí por el año 67, un poco antes del 70.
murió Pablo. O sea que la vida siempre ha sido corta. Y en el caso de los otros murieron, pues se dice tradicionalmente que unos fueron aserruchados, que otros los mataron. Por ejemplo, a Jacobo, que era de los tres a quien el Señor siempre llevaba a algunos lugares para mostrar su gloria, lo mató Herodes, lo mató con espada, fue el primer mártir. O unos dicen que Esteban, pero también Jacob murió. Pero lo que quiero enfatizar es que de ellos, ¿por qué murieron así? ¿Por qué no tiraron la toalla? ¿Por qué el Espíritu Santo estuvo siempre con ellos? El poder del Espíritu Santo. Porque ellos fueron personas que siempre se mantuvieron en una vida de santidad. Dicho de otra manera, crearon las condiciones para que el Espíritu Santo les acompañara, para que el Espíritu Santo estuviera, es decir, el poder del Espíritu Santo estuviera siempre con ellos. Fíjense que en este caso de hablar de crear las condiciones, no se oye decir, con la excepción que en el inicio de lo que es el ministerio de los apóstoles, que bueno, se fueron luego que el Señor fue levantado. Ellos se fueron como 5 a pescar, los otros fueron para Emaú. Esa es la excepción que hay, como que se alejaron de sus convicciones. Pero luego que vino sobre ellos el poder del Espíritu Santo, hermanos, de ahí no se habla de que Pedro andaba, o Pablo, o los otros apóstoles andaban haciendo la obra por intereses propios. Porque cuando ya uno empieza a hacer la obra hermanos, por intereses egoístas propios, ya uno está cavando su tumba espiritual. Así como lo oye, cuando ya empezamos a trastocar los asuntos de Dios, cuando ya empezamos, no se oye. Por ejemplo, Pablo cuando habla y les dice a los corintios, les habla a los efesios: yo cuando fui a vosotros, dice, yo no fui a buscarlo de ustedes, yo fui a buscarlos a ustedes. Es decir, no eran, esos hombres se mantenían, creaban las condiciones para que, hermanos, permaneciera sobre ellos el poder del Espíritu Santo. Es decir, no eran mafiosos, no eran, hermanos, pusilámines, no eran gente oscura, eran gente cristalina, sincera. Así de sencillo. Y yo le estoy diciendo esto, yo hace un ratito dije que nosotros pensamos que porque ya somos investidos, porque muchos de nosotros, dado que nos consideramos, y eso somos una iglesia pentecostal, hermanos, decimos, yo ya recibí el Espíritu Santo. Y decimos, el Espíritu Santo está obligado a ser vitalicio sobre mi vida. Bueno, el Espíritu Santo, claro que esa es la finalidad de Dios para con el Espíritu Santo sobre nosotros, o el poder de Él sobre nosotros. Pero tampoco el Espíritu Santo no va a ser manipulado. El Espíritu Santo el Espíritu Santo no va a acompañar a gente oscura, a gente rara. Damos un gloria a Dios, hermano. El Espíritu Santo, vea, a los apóstoles no se oye decir que alguno de ellos andaba mujereando, que alguno de ellos andaba viendo a quién le metía la mano a la bolsa. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, aleluya. Es decir, no leemos en la palabra que dice, mire las grandes mentiras que echaban estos. Mire, no se oye, con la excepción, dije, de esa ocasión que ellos, en su poco comprender de los asuntos de la gracia del reino, actuaron de esa manera. Pero ¿por qué ellos? Porque una de las cosas siempre es la dualidad. Cuando hay dualidad dentro del creyente, hermanos, cuando hay actitudes oscuras, actitudes egoístas,
¿por qué leíamos? Usted se preguntó, bueno, ¿y qué sentido tiene que leamos la porción que leíamos? Partiendo del versículo número, vamos a ver, el del versículo número 14, acá, número 26 del 4 de Efesios. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Lo que está diciendo: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y dice la lista, buena lista: el que roba, el que hurta, no hurte más, sino trabaje. Cuando nosotros nos vamos ajustando a estas recomendaciones, estamos creando el ambiente, el hábitat, para que el Espíritu Santo, para que el poder del Espíritu Santo no nos deje. El que hurta, quiere decir que hay cristianos que hurtan. No hurte más. Vamos a ver. Si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. ¿Para qué? Para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. El verso 30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir, allí lo que nosotros estamos viendo es una serie de recomendaciones, de actitudes, de conductas que no son las que practicaron los apóstoles, que no son las que deben de practicar los creyentes, que no son las que, hermanos, el Espíritu, el Espíritu con su poder va a tolerar en la vida de los creyentes. No es esa la conducta. La idea es crear las condiciones óptimas, las condiciones especiales, porque el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo, cuando dice no contristéis al Espíritu Santo, hermanos, para que se contrite el Espíritu Santo, tiene que ser una persona, porque solo la persona se contrita. ¿Por qué se contrita? Bueno, ahí está lo que está diciendo: por la manera de hablar, por la manera de actuar. Y luego dice, luego del verso 30 dice, quítese de vosotros toda amargura y enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Amén. Gloria a Dios. Esto podría ser como las condiciones para que sí, en ese caso, sea vitalicio el Espíritu Santo, es decir, permanezca constantemente en nosotros. De lo contrario, hermanos, de lo contrario, no va a ser posible. Fíjese que le voy a poner un ejemplo. En el caso, vamos a ver, en el caso de David. Voy a remontarme a la parte de atrás, al Antiguo Testamento. Pero eso no quiere decir que, bueno, eso es del Antiguo Testamento y esto no tiene nada que ver con nosotros. Claro que sí. Por ejemplo, el caso de David dice, ¿qué fue lo que afectó la vida de David? David, mientras ese hombre se mantenía en gratitud, se mantenía en fidelidad, se mantenía en obediencia, en sujeción a Dios, él vivía en una constante vida de victorias, en una constante vida de avanzada. Pero fíjese que cuando David
cae, hermanos, en pecado. Cuando este hombre, y ese es el pecado de omisión que decíamos el martes. Por ejemplo, David conocía la ley, y la ley decía con respecto al agravio o a lo que significaba el adulterio. David pecó sabiendo que eso era en contra de Dios. Pero cuando él peca, cuando él actúa de esa manera, por eso es que uno tiene que cuidar el hábitat del Espíritu Santo. Por eso es que el creyente, si queremos, hermanos, tener un final feliz, porque la única manera para tener un final feliz es acompañado del poder del Espíritu Santo. Cuando estemos acompañados por el poder del Espíritu Santo en medio de la prueba, vamos a tener gozo. Damos un amén. En medio, hermanos, de los gigantes, el Señor nos dará la victoria sobre los gigantes, sobre las dificultades, sobre las enfermedades. Iremos de poder en poder y de gloria en gloria. Amén. Usted sabe que cuando Pablo se desanimaba, llegaba Dios por medio del Espíritu y le decía: Pablo, ten ánimo. Y cuando le dice ten ánimo, es que estaba desanimado. No temas. En medio del huracán, en medio de la crisis, ahí baja el ángel de parte de Dios, el poder de Dios. Le dice: no temas, que ninguno va a perecer, todos van a salir vivos. Y luego se pone como un gigante en medio de aquella embarcación ese hombre. Y le dice: coman. No hay por qué, ya tienen 14 días estar en ayunos a la fuerza. Porque hasta el hambre, ¿quién va a estar con ganas de apetito viendo que se está desmoronando esa cosa? Pero viene el hombre de Dios. Damos un amén. Se para el hombre de Dios que no sabía de navíos, que no era marinero. Él era un preso que iba, hermano, en custodia para Roma. Y se para ese hombre y le dicen: coman, ustedes tienen que estar alimentados, porque ninguno de ustedes va a perecer, ni un cabello de su cabeza va a perecer, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Jehová y me ha dicho que vamos a salir vivos todos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero busquémosle ahí a dónde estaban los descuidos de Pablo. Busquemos dónde están las deficiencias de Pablo. Yo no estoy diciendo que eran hombres, superhombres en el sentido que se entiende. Ellos eran fieles en medio de la angustia. Ellos tenían convicciones, sabían cantar en medio de los azotes. Les daba el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo los acompañaba en esas dificultades. Pero la razón por la cual el Espíritu Santo el poder del Espíritu Santo no los dejaba era por ese ambiente. Porque, hermanos, es igual, a menos que estemos acostumbrados. Pero si usted en su casa es ordenadito, en su casa usted tiene las cositas en su lugar, aseadita, la casa, su camita bien arregladita, su servicio bien arregladito, y todo eso es un hábito que trae paz. Se han sacado algunos estudios que la gente desordenada es porque así es dentro de ellos, el desorden está dentro. Y es una gente que tiene problemas. Tiene problemas. Así que si hay algún desordenado es que usted tiene problemas. Amén, amén. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, ¿verdad? Espero que allí en la entrada de su casa no estén las barricadas, ¿verdad? Estén los pantalones ahí, los zapatos, los calcetines, los sombreros y todas las cosas ahí. Hay que ir saltando por ahí.
Tal vez usted o los que actúan así, así se acostumbra. Así viene siendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a entrar a una casa toda, hermanos, toda cucarachosa. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El Espíritu Santo siempre es delicado, es santo. No va a entrar a una habitación, es decir, no va a permanecer en un corazón todo lleno de palabras malcriadas. Como dice aquí Pablo a los Efesios, quítese de vosotros toda esa gritería. Ajá. Entonces, así el Espíritu Santo, Él busca su lugar donde Él se sienta bien, donde Él se sienta cómodo. Entonces, ahí va a acompañar y por ende, ahí anda el poder de Él. Pero eso es lo que está sucediendo con respecto a la idea, o se podía pensar que porque ya somos cristianos y porque ya en una ocasión hablé lengua y porque ya soy bautizado en el Espíritu Santo, ahora lo que se requiere es que el poder del Espíritu Santo me acompañe y que yo pueda avanzar. ¿Sabe por qué? Aun cuando nos ha bautizado el Espíritu Santo, porque muchos de nosotros nos ha bautizado el Espíritu Santo, pero carecemos de poder. A veces cuando vamos a orar por el enfermo, lo terminamos de matar. Carecemos de poder. ¿Por qué carecemos de poder? Porque no solo es que nos haya bautizado el Espíritu Santo, se requiere el crear las condiciones para mantenerlo ahí. Por ejemplo, personas malcriadas. ¿Cómo se siente? ¿Acaso no dice Pablo a los Corintios, vosotros sois el templo y morada del Espíritu Santo? ¿Cómo puede ser? Entonces, en el caso de David, usted ve, hermanos, que el hombre de Dios peca. Pero dice en el Salmo, fíjese que David pierde la presencia del Espíritu Santo. Y en el Salmo 51, váyase al Salmo 51, verso 12, y vamos a ver ahí los gritos de David. Ahí vamos a ver a un hombre que estaba acostumbrado, un hombre que estaba ligado al poder y la autoridad del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice ese Salmo 51, 12, hermanos? Fíjese bien, está diciendo, vuélveme, ¿qué dice? El gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué pasa? ¿Cuál es esa expresión? La expresión de David. Oiga, fíjese que dice en el 11, no me eches delante de ti, no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué pasó, hermano David? ¿Usted cree que porque era usted? Y cuando se dice el hombre conforme al corazón de Dios, nunca pensemos que David tenía una similitud al corazón de Dios. No. Era conforme al corazón de Dios. Es usted o yo somos conforme al corazón de Dios. Es decir, el corazón de Dios es el que nos ha elegido, ¿verdad? Entonces, en este hombre que era conforme al corazón de Dios, aquí lo vemos en la plena derrota, en el pleno abandono. Lo vemos en el desierto. Damos un amén. Lo vemos, hermanos, solo. Lo vemos y su expresión es en este versículo número 11: no me eches de delante de ti, ni me quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Y por qué se lo había quitado? Porque dejó de mantener el ambiente apropiado para que estuviera el poder del Espíritu Santo con él. Por eso es que la vida espiritual es de mucho cuidado.
La vida espiritual no, nunca la consideremos que es andar una Biblia, ponerse ropa de cristiano. ¿Cuál será la ropa de cristiano? Ropa para venir a la iglesia. Las hermanitas acá pues que se ponen su velo para estar en el culto. Está bien eso, pero no es esa en sí la vida espiritual, la vida cristiana. Que logramos predicar y usted ve que tanta gente que predica en los púlpitos, hermano, y predicamos. No es esa la vida espiritual. Usted dice, entonces, hermano, me dirá usted que el que predica, no es esa la vida espiritual. No es esa la vida espiritual. Por eso es que hay que aclarar estos conceptos, porque si nosotros creemos que venir a la iglesia, esa es la vida espiritual, esa es parte de la vida espiritual. Nosotros pensamos que leer la Biblia y grabarnos algunos versículos, esa es la vida espiritual, eso es parte de la vida espiritual. Pero la vida espiritual es, hermanos, esa cobertura del Espíritu Santo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. La vida espiritual es más que eso. La vida espiritual es que un Pablo y un Silas estén en la cárcel y en lugar de estar maldiciendo se pongan a cantar. Tienen gozo, porque ahí está el Consolador. Esa es la vida espiritual. Entonces uno asocia la vida espiritual llegar a un local. Y eso no difiere de ir a una catedral. Por eso es que hay que aclarar los conceptos. Porque, y eso es importante aclararlo por el hecho de que, hermanos, si no nos aclaran, si no nos dicen qué en sí significa la vida espiritual, entonces vamos a ser como si el que está predicando no sabe qué en sí, cuál es el trasfondo de la vida espiritual, y eso transmite sin saber qué es el trasfondo. Ahí se repite o ahí se cumple ciego guiando a ciegos. Y los que siguen al ciego van a caer en el mismo hoyo del ciego. Amén. Por eso es que en esto de la vida, mire, hay que tener mucho cuidado. ¿Quién me predica? ¿Qué doctrina tenemos? ¿Cuál es el testimonio de esta gente? Es decir, no es tanto así, porque aquí a la esquina me queda aquí un lugar donde dicen que adoran a Dios. Ahora hay iglesias de la Santa Muerte en todos lados, hermano. Y hay iglesias hasta de Maradona. Y hay iglesias de todo tamaño y de todo color. Pero no todos los que me dicen Señor, Señor entrarán al reino de los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué le pasó al hermano David? ¿Qué le pasó al hermano David? Alteró el hábitat, el ambiente donde se movía el poder del Espíritu. Y aquí lo vemos chillando, porque él se quedó seco, pues. Entonces, hay un fenómeno dentro de las iglesias de cristianos que son de la familia Fue o de la familia Era. ¿Y quiénes son esos, hermanos? Dijo Salomón, yo fui rey. Fue rey el hombre. No terminó su carrera de ser rey hasta el final. Yo fui rey, yo fui diácono, yo fui anfitrión. Es de la familia Fue, de la familia Yo Era. ¿Por qué hay esas familias en las iglesias? Porque solo son nada más el bultito. Iba a decir otra cosa, pero mejor así. Solo son el pantalón. Solo son hombres y mujeres que aprenden a caminar como cristianos. ¿Y cómo caminan los cristianos? Así, con la boca chiquita, pasito sí, pasito no. Pasito sí, pasito no. Dios le bendiga. Pero llenos de odio, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Eso no es la esencia de la vida espiritual. Eso es
una alteración de la vida espiritual. Entonces el hermano David se le fue la presencia. Y aquí él está diciendo, él está llorando: no me dejes, devuélveme el gozo. Es que el Espíritu Santo da gozo en las dificultades. Es que el Espíritu Santo da convicciones. Damos un amén. Es que el Espíritu Santo, hermano, da paciencia en medio, hermano, de la esperanza. Es que el Espíritu Santo está con nosotros en las buenas y en las malas. Pero la condición es que cada creyente en lo personal debe de saber que tiene que tener una casa apropiada para que se mueva el Espíritu Santo. ¿Qué sucedió? Fíjese que ya lo hemos predicado, y eso es así. Hasta ahí llegó la grandeza de David. Fíjese que cuando llegó Natán, voy finalizando, cuando llegó Natán a hablar con él para decirle lo que Dios dijo que le dijera, le dijo: David, si te hubieses mantenido, le dijo, Dios te hubiera seguido sumando cosas grandes. O sea, ¡fum!, cerró el chorro. Y de eso, ¿para qué tanto en las congregaciones gente con el chorro cerrado? Ya, no hay nada. ¿Qué tal, hermano? Aquí pasándole, hermano. ¿Y cómo está, hermano, para estos días? Ya tengo el guaro, hermano, así, ¿verdad? ¿Y qué otra cosa tiene, hermano? También cerveza, hermano. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¡Aleluya! O sea, no se sabe qué andan haciendo, no sabemos. Y por eso es bueno congregarnos, para que aprendamos qué significa lo que es, hermanos, la vida espiritual. Que se oiga un amén. Hasta ahí llegó la grandeza de David. Yo me he puesto a preguntar: un hombre, hermanos, murió a los 70 años. Claro que antes la vida era más corta, pero por lo menos ahí aparecen unos que por lo menos Abraham duró sus 175 años, Josué 110 años. ¿Y Jacob cuánto duró? Dígame alguien. ¿Cómo está el saldo ahora? Pero es poco tiempo lo que duró David, 70 años. Y murió, hermanos, en cama. Terrible. Se fue, lo dejó. Lo que sucede, por ejemplo, en el caso de Sansón. Usted no ha oído decir que venía el Espíritu sobre Sansón. ¿Pero qué pasó? En el libro de los Jueces habla, hermano, cuando dice la Biblia que cuando le dijo Dalila: Sansón, los filisteos. Y fíjese que esa figura es bien aplicativa a la vida de la iglesia. Por ejemplo, a veces uno dice: no, si todavía yo siento algo. Ajá, sí. No, y es cierto. Hay veces que hay chapalazos por ahí, que por lo menos empieza a echar una lágrima, aunque sea de un ojo nada más. Y uno dice: que estoy sintiendo la presencia de Dios. Pero como el hábitat, el lugar para que permanezca el Espíritu, es que el Espíritu Santo hay que cuidarlo. El Espíritu Santo, es decir, porque Él es el que tiene el poder. Entonces, hay que cuidarlo. Hay que, dentro de las maneras como se describe el Espíritu Santo, es como una paloma. Y una paloma es delicada. Es como un silbido, es otro aspecto. Es como el fuego. Es como el viento. El Espíritu Santo, es decir, la presencia del Espíritu Santo es un asunto de cuidarlo. No es de abusar.
Uno tiene que saber que en su casa, cómo se vive, la familia, cómo vive, de qué manera nos comportamos. ¿Por qué? Porque en esa casa puede quedar sola. Solo puede quedar la idea aquí, vive una familia cristiana, pero de las cuales, que fue lo que sucedió con Israel. Lo que sucedió con Israel, cuando habla la Biblia en los evangelios y en Mateo 24, en particular 25, cuando dice que le dijeron los apóstoles, mira, maestro, estas piedras de este templo no quedará piedra sobre piedra. Y salió, dice, el Señor y se fue al monte de los olivos. Ahí lo que enseña eso es que salió la gloria de Dios. La dejaron ir la gloria de Dios los judíos y se quedó solo el carapacho del tal templo. ¿Para qué sirve un templo? ¿Para qué sirve una vida de un cristiano sin la manifestación del Espíritu Santo? Y ahí está el ejemplo, ahí está el ejemplo. Salió la gloria de Dios, como dice Ezequiel, salió la gloria de Dios y se posó en lo alto. Y es allá en lo alto donde dice: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise tenerte, como la gallina quiere tener. No es que Dios son símiles, hermanos. No es que Dios sea como gallina, como pluma. No, cuántas veces quise tenerte, como la gallina tiene a sus pilluelos debajo de sus alas, y no quisiste. He aquí vuestra casa es dejada desierta. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Aleluya. Quedó desierta la casa. Y a los 70 años vino. Si usted no sabía de historia, ¿sabe cuántos judíos mataron los romanos cuando vinieron el año 70 a destruir el templo? Más de 1 millón de judíos. Corrió la sangre en Jerusalén. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Por qué Dios permitió que se destruyera el templo? Ya no servía. ¿Para qué sirve un templo? ¿Para qué sirve una iglesia, hermanos, con show? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve una iglesia que aquí estemos trayendo payasos, hermanos? ¿Para qué sirve una iglesia? Aquí no necesitamos payasos. Aquí necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Para qué necesitamos de cosas externas? Hay iglesias que a puros artistas tienen sus congregaciones detenidas. Hoy va a venir el artista tal. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra artista? ¿Sí? ¿Qué significa, hermano Heriberto? Hipócrita. A puros hipócritas tiene. Porque yo no puedo llamarle, no se le puede llamar a otro de otra manera a alguien que cobre por cantar. Son mercaderes hermanos, de la obra de Dios. Si Dios nos da los talentos, porque de gracia recibimos, demos de gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces hay lugares donde, aquí en El Salvador no, pues eso es allá en África. Dice que a puros payasos, a puros artistas hacen llegar la gente. Y ahora hay iglesias que tienen rifas adentro. La rifa del carro para que entonces la gente, como anda detrás del pisto, así se llena la iglesia. Pero aquí no necesitamos, hermano, de rifas para que venga la gente. Aquí lo que necesitamos es cuidar el Espíritu Santo, que se mantenga el Espíritu Santo. Porque cuando se mantenga el Espíritu Santo, hermanos, los muertos resucitarán. Hermanos amados, los mudos van a hablar, los sordos van a oír. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Y así sucedió con el hermano Sansón. Todavía siento algo. Fíjate que hay algunos hermanitos que están así como para morirse. Ya solo, así como cuando
uno prendía la candela el día de finado, ¿se acuerda? Uno le ponía la candela a tal finadito. Y a mí me decía mi mamá, esta es la candela de tu abuela. Y lo que pasa es que la candela se iba consumiendo y me decía, ya se va a acabar la candela. Así hay hermanitos que ya. ¿Y cómo son esos hermanitos? Que dicen, hoy tengo ganas de ir a la iglesia. Dice, ya en las últimas. Esos son los Sansones, que todavía el Espíritu Santo. Pero va a haber un día que ya no vas a sentir ganas, porque el Espíritu Santo ya no va a estar. El Espíritu Santo ya se ha ido. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Que se oiga un poderoso amén. ¿Sí? Hoy voy a ir, dice, hoy, por lo menos hoy me dejó el diablo un poco de permisito. Y ahí vienen a la iglesia. Esa gente anda todavía el Espíritu Santo, los medios, así como el pollo cuando se resucita el pollo. ¿Saben de la resurrección del pollo, hermano? ¿Cómo es? Si no sabían ustedes, africanos, si no sabían, el pollito, hermano, lo chupó el murciélago o lo golpeó algo. De esos pollitos, ¿de qué color son? Amarillito. Así. Entonces, el dueño de los pollos agarra una canasta de estas, una paila, y le da vuelta y empieza a darle aquí. Y aquel animalito, hermano, es increíble, bien muertecito, empieza a moverse. Oh, gloria, oh, gloria. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Oiga, así está haciendo el Espíritu Santo, dándole con la paila a algunos. Pero esta noche es para que te levantes. Esta noche es para que botes toda palabrería fea, obscena, y nos levantemos y creamos las condiciones para que el Espíritu Santo esté siempre con nosotros, en las buenas y en las malas. Póngase de pie. Vamos a orar.